Bienvenidos a Experiencia que Construye, el podcast de la construcción. El capítulo es presentado por Toto Cerámicos y Cementos Avellaneda. Nos acompañan Piazza, Ferrum, San Lorenzo Design, Peirano, Atrim Global y Sinteplas Construcción. En el episodio de hoy le vamos a poner cara a una de las empresas que más viviendas construyó en Argentina. Hoy en Experiencia que Construye, la historia de Viviendas Roca. Bienvenidos a un nuevo episodio de Experiencia que Construye, este podcast sobre la construcción que tanto disfrutamos de hacer. Bienvenida, Pau. Un gusto volver a hablar con vos en esta nueva casa que tenemos. Juan, me encanta esta nueva casa, es muy cómoda nuestra nueva casa. Es muy cómoda. Muy cómoda. Vamos a invitar a alguien a nuestra nueva casa, pero no a cualquier persona. No. Vamos a invitar al tipo que hizo más casas en este país, en Argentina, desde donde estamos saliendo, y desde donde nos estén escuchando van a tener la chance de conocer un poco más de la historia de Gabriel Guastela. Gabriel, bienvenido a Experiencia que Construye. ¿Cómo les va? Bueno, muchas gracias por invitarme, así que bueno, muy contento de estar acá. Gabriel es uno de los dueños de Viviendas Roca y la verdad que estuvimos charlando, le contamos a la gente un poco en la previa y estamos como muy fascinados con su historia. Muy fascinados con su historia porque aparte es más de medio siglo, ¿no? 57 años, Gabriel, que tiene Viviendas Roca, y es una marca muy registrada, ¿no? Cuando uno a veces hace chistes y dice el señor Roca, ¿no? Por decir la marca. ¿Por qué Roca? ¿No es tu apellido? No, bueno, recién hablamos algo, tiene que ver con, por un lado con el prócer, por otro lado con la fortaleza de Roca, y también es una palabra marketinera, tiene 4 letras nada más y es muy fácil de registrar en la gente. Entonces, bueno, no nos olvidemos que somos una empresa y bueno, queremos trabajar y que la gente nos conozca. Recién Pau decía una empresa de más de 50 años, si no me equivoco son 57 años. Así es, sí. Y vos te has parado varias veces a pensar una línea de tiempo de lo que creció Viviendas Roca a lo largo de todos estos años. Sí, Viviendas Roca es parte de la familia, es parte... Cuenta tu historia también. Cuenta, exactamente, tiene justamente la edad que tengo yo, pero aparte es una historia, es una empresa familiar donde la fuimos haciendo todos. Empezó mi papá con unos tíos y en casa se hablaba de la empresa y desde chicos íbamos a trabajar o a hacer alguna actividad. Yo recuerdo, mi primera actividad, no sé, serían 8 años, 9 años, a ir a juntar clavos a la fábrica con un imán. Después lo ponía arriba de una mesa, separaba los clavos para volver a usarlos. Entonces, y después, bueno, a lo largo de estar a cargo de un pañol, a los 14, 15, después hacer columnas, hacer cabreadas, hacer puertas placas. Entonces, hoy puedo recorrer la planta nuestra y hablar con los operarios y contarles también mi experiencia y también saber lo que se siente estando 8 horas o más horas en una planta, el calor en verano, salir a una obra con mi tupper, digamos, con la comida y esperar que pase el día para terminar. O sea que en una pyme familiar uno vive igual que cualquier persona que trabaja en la empresa. Entonces la sentís y de esa manera también podés gobernarla, ¿no? Llevar adelante. Es otra manera de hablar con la gente el mismo idioma. Y además, bueno, es una empresa donde tenemos mucha gente de muchísimos años que empiezan desde los 18 y se han jubilado y también los hijos de ellos están trabajando. Entonces se generan amistades. Yo he estado, no sé, en el casamiento de algunos de ellos. Es una cosa... Hay mucho vínculo. Hay mucho vínculo con la gente, sin dudas. Decía recién Juan que son la familia que más viviendas hicieron en Argentina, en su historia, ¿no? En su trayectoria. Y qué paradójico pienso que también enfrentaron muchos prejuicios con la forma de construir, ¿no? Vivienda Roca es una marca muy conocida y que es respetable, pero también me imagino que enfrentaron prejuicios de, pero pará, ¿es una buena casa? ¿Esta casa me va a durar? ¿La prefabricada es buena? ¿Es mala? ¿Cómo son las líneas de fabricación? ¿Qué te pasó con esos prejuicios a lo largo de los años y cómo pudiste revertirlo? Sí, es muy interesante lo que decís. Los prejuicios estuvieron, sobre todo en los primeros años. Yo hace más de 30 años que estoy trabajando y nosotros en general en Argentina somos descendientes de europeos donde las casas se hacían de piedras, entonces de ladrillos. Acá en Argentina había paredes de 1 metro de ancho, entonces de pronto hacer una casa americana o industrializada era toda una novedad.
En los primeros años, y estoy hablando de hace más de 20 años, realmente el prejuicio era bastante importante. Hoy está con la gente nueva, con la gente joven que tiene otra mirada, y también vemos qué es lo que pasa en otros países, como en Estados Unidos, en Canadá, donde hace más de 200 años que hacen casas de madera. Eso se terminó hace bastante. Quizás el prejuicio hoy queda en las grandes ciudades, donde hay un poco de desconocimiento. Si nosotros vamos al Gran Buenos Aires, donde la mayoría de la gente se crió en una casa de madera o prefabricada, como se dice, la gente no tiene el prejuicio, sino que sabe que el camino es ese. Además por los costos, por las ventajas que generan en cuanto al uso del material, digamos, hay muy poco desperdicio, se reutiliza la madera o los distintos componentes de la casa. El prejuicio está terminado en su mayoría hoy. Al contrario, hoy incluso después de la pandemia, con las ventas que se están dando a través de e-commerce, la gente busca algo práctico. Incluso si ustedes piensan en sus casas, que teníamos la casa de nuestros abuelos que tenían cantidad de habitaciones o grandes habitaciones. Y hoy cuando uno vive, no, yo no quiero tener una habitación de más, quiero vivir justo. Porque si no, esa habitación hay que limpiarla, o tenemos cosas guardadas de más que después no se usan. Incluso hoy, yendo más a este tiempo, los matrimonios, hay muchos solas y solos, muchos matrimonios sin hijos, muchas parejas sin hijos. Entonces la tendencia hoy están buscando una casa práctica, chica. Entonces ese tema está terminado. Y le sumo algo más, nos estamos mudando mucho más que antes. O sea, si nosotros pensamos en cada uno de nosotros, nos mudamos varias veces. Entonces, antes nuestros abuelos tenían la casa y en esa casa se criaban sus hijos. Toda la vida. Y claro, y parte de sus nietos. Hoy tenemos un trabajo en Córdoba, tenemos que mudarnos y vamos en zona sur o zona norte del Gran Buenos Aires, o queremos tener una casa en el campo. Entonces, eso está bastante superado. Al contrario, creo que en los próximos años la tendencia va a ser el crecimiento de este producto va a ser enorme. Va a ser enorme. Y Gabriel, además de atravesar prejuicios como charlaban recién, también Vivienda Rocas atravesó las crisis que tuvo el país, que tuvo Argentina. ¿Y dónde crees que radica también el secreto empresarial para atravesar tantas crisis? No de la empresa, sino del país entero y sí, seguir acá. Mira, hay algo, y les voy a comentar algo, la crisis es oportunidad. Entonces, en la crisis donde uno puede crecer más. Nosotros el gran salto empresario lo hicimos en el 2001, que fue una crisis enorme para el país, pero fue un gran salto empresario para nosotros. Porque en ese momento nosotros estamos apuntando a una casa para una clase media-baja, digamos, y una casa de pocos metros cuadrados. Cuando hay crisis en el país, todas las clases se empobrecen un poco, entonces todos bajamos unos escalones. Entonces, la gente que nosotros comúnmente le vendíamos la casa, no podía comprar la casa. Pero la gente que tenía un target más alto, sí. Es decir, el comerciante, el profesional joven, el que quería comprarse quizás, no sé, su casa en un barrio cerrado. Bueno, entonces nosotros hicimos en ese momento una casa más grande, trajimos unas patentes de Estados Unidos, por eso le pusimos la casa americana. En la parte exterior no se mostraba nada de madera, era todo placa de cemento, que es de la marca Eternit. Y hicimos baños en suite, vestidores, desniveles en la casa. Hicimos una casa más moderna y no dimos abasto. La venta del 2001, 2002, 2003 nos catapultó, digamos, crecimos enormemente en esos 3-4 años. O sea que esa fue una de las crisis que a nosotros nos favoreció. Y después, si hablamos de crisis en general, nosotros como empresarios tenemos que aprovechar esta oportunidad, porque también en la crisis todos tenemos, o sea, en el mercado está la demanda y la oferta, ¿no es cierto? Muchas veces la oferta, que somos las empresas que producimos productos, muchas veces muchos empresarios se bajonean, a veces por la edad, porque son grandes, o porque creen que su producto no está funcionando. Entonces, son oportunidades que nos dan para tratar de ganar un poco más de mercado. El mercado se retrae también, como puede estar pasando un poquito ahora. Entonces, pero el mercado está un poco más retraído, pero está. Entonces, somos nosotros los empresarios que tenemos que salir a buscar el mercado y también transformarnos en lo que la gente busca.
porque el que marca permanentemente todo esto es el cliente. Nosotros mismos, cuando vamos a comprar cualquier producto, si vamos a una panadería y la factura no nos gustó, no vamos más. Entonces, nosotros marcamos esa tendencia. Y si podemos mirar ahora, en los últimos 5 o 6 años, los últimos 10, los cambios que hemos tenido son enormes. Entonces, la crisis hay que enfrentarla con creatividad y con una gran oportunidad. Eso no quiere decir que tiene sus dificultades también, claro. No es que es todo un viento a favor. Pero creo que como empresarios tenemos que comprender eso. Y en este punto, ¿cuán importante es la financiación? En esto que vos decías, ¿no? De buscar la oportunidad y saber que por ahí la clase media argentina necesita sí o sí una financiación. Sí, la financiación es clave para nosotros. Pero miren, les voy a dar un dato que es sorprendente. Nosotros desde hace 1 año y medio, les doy los datos de todo el 25, un poquito antes el 2024 y ahora, el 50% de la gente que nos compra de contado. Eso es un dato importante para tener en cuenta. La gente cree que nos vienen a comprar la casa, que la gente no puede. En cuotas. No, viene el 50% y viene y compra la casa de contado. Hay una idea de que uno piensa que no la financiación es el 80% de las ventas. Piensen que una casa nuestra, y también les voy a dar un dato que es importante. Tenemos una cartera de clientes muy importante que es el B2B, que es el inversor, que es el empresario que tiene lotes y quiere comprar 10 casas, el empresario que necesita 3, 4 casas para sus empleados, el hombre de campo que ya no se hace las grandes mansiones en el campo, sino que nos compra una casa de 200 metros a nosotros, se la instalamos en cualquier lugar del país y rápido, dentro de los 60 días. ¿En cuánto tiempo? Eso también me llama la atención. ¿En cuánto tiempo se hace una casa? Nosotros tenemos, después vamos a hablar de la producción, pero una vez que llegamos con el camión, entre 3 días y 6 días se arma la casa. Porque ya la casa nosotros traemos los paneles fabricados. Por eso el sistema prefabricado, a veces en marketing suena mal, pero en realidad lo que significa es que se está prefabricando en una planta. O sea, toda la fabricación, lo que estamos buscando es bajar costos. Y porque esto se fabrica en plantas donde tenemos líneas de trabajo. Eso no solamente que baja costos, sino que mejoramos el desperdicio, casi no tenemos desperdicio, y el desperdicio que hay muchas veces en material se reutiliza. Entonces eso también ayuda muchísimo a que no utilicemos materiales de más. Entonces, una vez que se fabrican los paneles, se cargan en los camiones y esos camiones van a destino, que pueden ser cualquier provincia. Nosotros tenemos sucursales desde Jujuy hasta Tierra del Fuego, en Río Grande, y después a lo largo de todo el país. Una vez que llega el camión, se bajan los paneles, ya los paneles tienen las cañerías de gas, de luz, de agua, las aberturas colocadas, los vidrios, entonces se bajan y se arman en una plataforma que sí se hizo previamente, una base de cemento que se hizo previamente y ahí se construye la casa. Gabriel, ¿cómo se elabora el control de calidad, entendiendo que ustedes fabrican, venden y también siguen en esa postventa armando las casas? O sea, ¿cómo son demasiados procesos para sostener ese control de calidad? Sí, hemos evolucionado a lo largo de los años. Mi papá siempre era un impulsor de las mejoras en la construcción. Siempre permanentemente tenemos que mejorar el producto. Antiguamente las ventanas eran metálicas, ahora son de aluminio blanco, hace mucho. Ahora estamos estudiando el PVC. Siempre se mejoró el producto. Pero hace 7 años tenemos líneas de producción automatizadas, donde eso nos obliga a hacer un control de calidad. Digamos, las mismas líneas te obligan a tener la madera perfectamente cortada, los materiales con un encuadre impecable, no soporta ningún milímetro, digamos, de diferencia, y se hacen a su vez, además, cuando se van fabricando los paneles, se hacen controles de calidad. Acá hay 2 motivos. Primero, porque nos interesa que la casa quede bien desde la salida de la planta. Y segundo, que no queremos tener inconvenientes posteriores, porque nos costaría, digamos, tener que ir a reparar una casa en obra. Entonces, los controles de calidad se hacen en planta en general. Y bueno, con esta inclusión de esta compra de estas líneas de producción, son tecnología alemana. Las tuvimos que adaptar al producto nuestro argentino. Y después ahora incorporamos hace 2 años una máquina china que es de corte, donde corta todo lo que son las placas de cemento y que se utilizan al interior.
Gabriel, ustedes tienen varios proyectos, ¿no? Recién decías que las crisis son oportunidades y mencionaste la diferencia en el 2001, que ustedes tuvieron la posibilidad entonces de salir a ofertarle a un público que económicamente no podía, pero que sí podía comprar este tipo de casa. Me imagino que los proyectos fueron cambiando y hay uno bastante particular que es el proyecto de las cárceles. Contanos de qué se trata ese proyecto y cómo se llevó a cabo. Bueno, ese es un proyecto, en realidad tenemos muchos proyectos así. Casualmente el viernes pasado yo estuve en una intendencia en el Gran Buenos Aires, en General Alvear, que entregamos 51 casas hace 6 años. El intendente nos llamó, en realidad se las vendimos a la gente directamente. La gente compró las casas, las recibió, ya están ahí, y ahora el intendente, que tiene un loteo nuevo, nos llamó para que volvamos a hablar con la gente. En estos casos, y eso es importante que sepan los intendentes, nosotros hacemos las casas y las financiamos nosotros, a la gente. No necesitamos ningún dinero. No hay un intermediario. No hay un intermediario, por supuesto, y es un negocio que hacemos con el cliente y la empresa directamente. Así como están estos proyectos, estuvo el de cárceles, que hicimos casas en las cárceles. En realidad fue un proyecto donde se instalaron casas dentro del paredón carcelario. Dentro del circuito del penal, pero fuera de ese paredón donde está la mayoría de los presos, ¿no? Exactamente. Lo que se buscaba era que los presos que tenían que estar en la cárcel, que tenían buenas conductas, pasen a este tipo de casas, donde colocaban, no me recuerdo, pero creo que había casas para 4 personas y para 8 personas. Era como una previa a obtener la libertad, que tuvieran como una especie de adaptación. Se hizo un pequeño barrio dentro de lo que era la cárcel, y ellos yo recuerdo que tenían hasta una huerta de hortalizas, o sea, tenían una actividad previa a la salida, exactamente. Claro. Fue una experiencia muy interesante, hicimos en La Plata, hicimos en Florencio Varela y creo que en otro lugar, ahora no me acuerdo, pero también hicimos. De estos proyectos hay muchos. Como el de los hospitales también, ¿no? Sí. Bueno, en pandemia. Hicimos más que todo unidades sanitarias. Eso se han colocado en varios lugares del país. Teníamos que hacerlo muy rápido por el problema que había con la pandemia. Después hicimos vacunatorios también, donde se preparan los paneles de una forma especial para tener, todo lo que es la higiene y los cuidados de la limpieza, ¿no? ¿Y estos son cosas a pedido o son ideas que les surgen también, ¿no, a ustedes como empresa? Hay un poco de todo. Muchas veces vienen empresarios o políticos a plantearnos alguna situación que necesitan. Digo políticos, intendentes, sobre todo intendentes. Entonces, en base a lo que nos proponen, tratamos de partir de nuestro producto y adaptarlo. Y muchas veces nosotros vemos cómo está el mercado y salimos con un producto nuevo. Por ejemplo, tenemos la Casa Joven, que es una casa que es como un home office, que hoy mucha gente que nos compra la casa también nos compra un home office, que es como una especie de contenedor, es una habitación de 20 metros cuadrados, 15 metros cuadrados, donde la gente la tiene en el fondo de la casa, o un costado, o una terraza, donde, no sé, está la señora que tiene bonsái y lo tiene ahí, o pinta. Está el hombre que tiene que tener su taller y lo tiene ahí. O está el chico que toca la batería y los papás lo mandan al fondo en este lugar. Y después de la pandemia se dio mucho, vendimos muchísimas de estas casas para la gente que trabaja en la casa. Claro. Entonces se instala su oficina, tiene un bañito y una mini cocina. Y eso es súper práctico. Incluso nosotros ahora lo proponemos para un target medio que tiene el poder adquisitivo, le vendemos la casa y acompañamos el home office. Entonces es común. Así como esto, hay muchas cosas, hay muchos proyectos. Así como está la Casa Cube, que apunta a un target más alto y para barrios cerrados. Y después los módulos de 10, 20 o 30 casas, que nosotros también hacemos para barrios, para dueños de inmobiliarias o gente de loteos, donde también nosotros participamos muchas veces en los negocios. Hay gente que tiene lotes, nosotros ponemos las casas y después salimos a venderlo, juntos. Claro. ¿No? ¿Cómo es esa línea Cube que recién mencionabas? Porque entiendo que es como un salto estético dentro de Viviendas Roca. Es un salto estético, sí. Eso es como una evolución. Históricamente nosotros hacíamos la casa de dos aguas, digamos. En algunos lugares del país, como estamos en todo el país, por ejemplo estamos en Bariloche, en Esquel, con sucursales, donde está la zona de nieve, sí o sí tenemos que utilizar 2 aguas por el peso de la nieve y porque se tiene que deslizar. Pero en este caso, la Cube
es un producto minimalista, simple. Cuando hablamos de minimalismo es algo simple. Antes las casas se hacían con molduras, con distintos tipos de ventanas. Esta es una casa simple, tiene una caída para atrás y estéticamente es preciosa. Uh-huh. Y la verdad que se impuso mucho en barrios cerrados, en distintos loteos. Y hoy tenemos una línea Cube, que es una premium, que estamos más o menos vendiendo el 10% de nuestra producción de eso. Y después tenemos le decimos Eco Cube, que es similar a la Cube, pero con características técnicas de la casa americana. Me hablaron de la cocina de la Cube. ¿Me contás algo? ¿Qué pasa con la cocina de esta línea? No, tenemos normalmente, según el pedido de la gente, ¿no? Porque también tenemos un sistema estandarizado. Hacemos una cocina especial con una isla, normalmente. Entonces, tratamos de hacer... Hoy a la gente, en realidad todos vivimos mucho en la cocina, comemos, desayunamos, estudiamos, trabajamos, la cocina acoplada a un comedor. Entonces hicimos una cocina con características de comedor, una isla donde la gente lo puede utilizar para cocinar, para trabajar, donde colocamos estas sillitas un poquito más altas para estar cómodos, y bueno, hicimos algo moderno, algo interesante. Está bueno. ¿Tomaron decisiones? Hablaste mucho de tu papá, y después te vamos a preguntar igualmente ese vínculo, porque fuera de cámara estuvimos hablando y fue un vínculo muy amoroso, muy hermoso, y imagino que él te dejó muchas enseñanzas también. ¿Te enseñó a lanzarte, a decir, che, si vos crees que esto va, que esta decisión es rejugada, pero hacela igual porque tenés que en algún punto arriesgarte? ¿Esto fue una enseñanza que te dejó y lo tomaste o más o menos? ¿Sos un tipo arriesgado en la toma de decisiones? Buenísimo. Los empresarios somos todos arriesgados y bueno... Y sobre todo acá, ¿no? Sobre todo, somos arriesgados y sabemos que ganamos y perdemos. Nos equivocamos y la pegamos. Tenemos muchas frases de mi papá, en la familia siempre las hablamos, esas frases como tenemos de nuestros padres, nuestros abuelos, o de alguien que tenemos ahí en la cabeza, esas frases icónicas que yo recuerdo ahora, en este momento que me dijiste, uno de mis primeros trabajos en 1992 fue trabajar con algo de la administración. Entonces yo digo, tenemos que bajar la luz, tenemos que bajar los costos. Entonces me dice, mira, eso es el piso, digamos. El piso no lo puedes bajar mucho más porque la luz la necesitamos, los gastos básicos los necesitamos. Ahora, metete en la parte comercial, que eso no tiene techo, que es la venta, ¿no? Que es la generación de ingresos que podemos generar. Y eso es una visión muy importante para los empresarios. Muchas veces yo escucho amigos, yo estoy en grupos así que damos charlas o que nos juntamos y nos quejamos de los costos, nos quejamos de los problemas. Y la solución no está en el piso, sino que está en salir a volar, está en el cielo. Y fíjense, nosotros estamos acá, el piso está acá, pero el cielo no tiene límites. Entonces ahí está nuestra creatividad, nuestro riesgo y las cosas infinitas que podemos hacer. Entonces, y en eso que vos me preguntás, del riesgo, es permanente. Es abrir sucursales lejos. Una de las cosas que tuvo riesgo la empresa, mi papá en 1985 hubo un sismo en Mendoza, que fue el sismo más grande, el último, y en el 86 papá fue a abrir sucursales en Mendoza. En ese momento, 1986, época de Alfonsín, era lejos Mendoza, realmente. No teníamos camiones, teníamos dos camioncitos chiquitos en ese momento, pero él se fue allá. Y Mendoza después fue la locomotora de la empresa por muchos años. Entonces fue una acertada decisión. Y después también tuvimos, yo te puedo contar, sucursales donde abrimos en el interior que tampoco fueron muy buenas. Igual, Gabriel, ahí, perdón que interrumpa, hay riesgo, pero hay visión. Hay visión. Porque en algún lugar tu viejo vio que Mendoza era el lugar a apostar. Bueno, estas casas son antisísmicas. Completamente. Entonces, imagínense, había habido un sismo y estas casas, a veces, recién hablamos de los prejuicios que hay, pero en esta casa, por más que haya sismos y sismos, no se resquebraja. Es como una caja, digamos, es imposible. Se podrá mover, se podrá nada, pero no se cae. No se cae arriba de la gente nada. Entonces... Me meto un poco en la familia, porque al fin y al cabo es un negocio familiar. Sí. Sé que con tu hermana hoy son los dueños de Viviendas Roca. Y a lo largo de todos estos años, ¿cómo funciona un negocio familiar? ¿Cómo funciona la familia metida en un negocio familiar? Bueno, ahora estamos, papá falleció hace 8 años,
Estamos con mi hermana Karina, tenemos una relación excelente. Ella tiene 3 hijos, yo tengo 4 hijos, así que estamos charlando, somos jóvenes todavía, pero ya estamos preparando la sucesión. La herencia, claro. Claro, cómo nos planteamos la venida de los chicos. Pero claro, es una generación distinta. Primero que no sabemos qué quieren ellos y obviamente tampoco nosotros no lo queremos obligar, sino que Sí, elijan, las ¿no? familias evolucionan y no sé si algún hijo habrá juntado los clavos para separarlos y reutilizarlos. Es difícil. Yo la semana pasada hablaba con uno de mis hijos, le digo, papá, a mí papá me llevaba y a mí me cuesta llevarte. También tus hijos te dirán, hay unas líneas de producción, papá, que no me permiten ir a buscar clavos es verdad, a la fábrica. Pero hay cosas para hacer. La verdad que trabajar en familia en general es fantástico, porque uno trabaja espalda con espalda, entonces trabajas en confianza. En este caso Karina, que es contadora, maneja toda la parte financiera, tesorería y la parte contable, y yo estoy más abocado a la parte comercial y de producción y de marketing, y la verdad que nos llevamos muy bien. Y en confianza trabajamos. Entonces eso es imbatible. Son esas luchas que vos decís, esto tiene que triunfar y triunfar. Obviamente que la empresa tiene muchos profesionales que no solamente que nos ayudan, sino que también nos marcan el camino. Hoy es muy importante tener profesionales que no nos digan todo que sí, sino que discutan, que nos desafíen a nosotros, porque también uno de los problemas que tenemos es cuando uno está muchos años en una empresa y que medianamente es exitosa, nos empezamos a creer que somos muy buenos. Y ahí es donde empiezan los errores. Yo personalmente lo he vivido, a veces uno se las cree, o uno cree que las sabemos todas, y no es así. Entonces hay que desafiarse permanentemente, hay que salir de la zona de confort permanentemente, uno mismo. Hoy, con lo que viene la inteligencia artificial, las cosas nuevas que tenemos que aplicar. Por eso y volviendo a la pregunta tuya de la familia, estamos esperando la venida de los chicos. Claro. ¿Viste? Lo que estamos haciendo ahora es que estudien. A ver esas ideas nuevas que traen, claro, ¿no? exactamente. Claro, Bueno, pero desafíos nuevos también. El principio ese también me lo imagino en tu viejo, porque contabas que vos te recibiste y ahí agarraste también, tu hermana se recibió, o sea, es importante ese estudio y esa formación para después ponerse en el negocio familiar. La formación nos abre la cabeza. Como yo les decía, yo soy abogado, pero yo creo que nací empresario. De chiquito a mí me gustaba la empresa. De hecho, yo quería empezar a trabajar antes y mi papá me dice, anda a estudiar y después vení. Incluso en esa etapa tuve un poco de conflictos con él porque yo quería ir a trabajar y él no me dejaba, quería que termine de estudiar, y se lo agradezco por supuesto toda la vida, porque la carrera te sirve para abrir un poco la cabeza, para comprender otras cosas, y después tiene que ver con cada uno, ¿no? Con lo que te gusta o con lo que vas aprendiendo, porque como nos pasa a todos, uno va aprendiendo de la vida, o sea, va aprendiendo de las experiencias, y sobre todo de las malas experiencias, que son las que nos dejan mayores enseñanzas, porque cuando uno va bien, está todo normal, pero cuando uno te equivocás o metés la pata, o alguien te reta o te corrige, o te equivocás, recién hablamos de las decisiones empresariales. Por supuesto que hemos metido patas grandes que nos han hecho perder dinero o hacer las cosas mal, o hemos hecho obras grandes que cuando sacamos la cuenta perdimos plata. Yo recuerdo un obrador grande que hicimos en Cerro Vanguardia, en Santa Cruz, al sur de Santa Cruz, en julio. Yo fui a la obra, 10 grados bajo cero, fuimos a hacer unos obradores para una mina de oro que hay ahí, Cerro Vanguardia se llama. Y realmente había unas situaciones de inseguridad, una empresa canadiense que vino acá y bueno, nosotros habíamos cotizado, hicimos las obras, las llevamos allá, las empezamos a trabajar, pero claro, no había luz, había grupos electrógenos que nos daban ellos o no lo daban. O sea, ellos nos exigían mucho y nosotros estábamos un poco atados de pies y manos. Claro. Entonces yo viajé, fui a Comodoro, alquilé una camioneta, me fui a la obra. Bueno, moraleja, terminamos la obra y perdimos plata. Y bueno, pero es parte, uno aprende. Por supuesto, muchas de las cosas habían sido errores nuestros en cuanto a la cotización, por ejemplo, con el afán sacar los costos por ahí. Claro, con el afán de vender una obra grande y facturar mucho, nos dimos cuenta que después en la contempla, claro. Entonces eso no me lo olvido más. Y cada vez que cotizamos una obra grande, tenemos en cuenta muchas cosas. Hacemos un estudio del lugar, etcétera, del clima, bueno. Claro. Escuchándote me pregunto, porque evidentemente son una empresa que les gustan los desafíos, ¿no? Y la modernización. ¿Cómo ves este tipo de construcción de acá a 5 años? ¿Qué desafío crees que tienen?
Hay muchos desafíos, pero el futuro es increíble. O sea, va a aumentar mucho en porcentajes. La gente ya está optando por este producto. Porque hablamos recién, por la practicidad que tiene, por la rapidez. Somos todos ansiosos y cuando compramos en los e-commerce, dijo, ¿cuándo me lo llevan? Claro. Llega hoy, buenísimo, ya lo compro. O llega mañana. No, llega el martes, no, el martes es mucho. Bueno, entonces, hoy somos todos ansiosos. Viene la gente a comprar una casa y la quiere para una semana. Entonces, uno de los desafíos es ya tener casas hechas. De hecho, nosotros, que estamos fabricando 7 casas por día en este momento, tenemos un stock. Yo el otro día que hablaba con internet le digo, ¿querés que te traiga la semana que viene 20 casas? Ya las tengo. Listo. Después les voy a comentar un poco cómo es el sistema de panelización y todo eso. Pero el mercado que viene es con ese tipo de casas. Tenemos un desafío que se pueden hacer casas superadoras de distintas calidades. Quizás falta una demanda. ¿A nivel estético o a nivel técnico? No, a nivel técnico. Por ejemplo, las casas americanas puras, digamos, tienen todo un sistema de aire, de calefacción centralizado, tienen 2 o 3 plantas. Y yo creo que ahí está el desafío y el riesgo empresario que tenemos que hacer. A veces los empresarios decimos, pero no hay demanda. Y la demanda dice, pero no hay oferta. Entonces, ¿quién pone primero lo que hay que poner? Entonces, si las empresas ponemos las casas diferentes, seguramente aparece la demanda. El tema es el tiempo que las tenemos que poner, digamos, a la venta para ver cuánto tiempo tarda para que venga la demanda. Pero sin dudas el futuro es buenísimo para lo que es el tipo. No solamente el tipo de construcción prefabricado, sino que hay varios. Está el steel frame, las construcciones rápidas, básicamente. Claro, la rápida y más en seco. Sí. ¿Conoces a los dueños, a todos los dueños de la casa? No. No. Pero ¿tenés vínculos con determinados clientes? Porque me imagino la satisfacción que le da a una persona entrar a su casa. Es hermoso. No, a la gente y a nosotros. A mí personalmente, a mí me encanta ir a ver las casas cuando se entregan, hablar con la gente. Yo, además de estar al mando de la empresa, soy el gerente comercial. O sea que estoy en la parte comercial. Entonces nuestro sistema de comercio tenemos gerentes zonales que tienen sucursales o franquicias, que también tenemos franquicias a cargo. Y después tenemos los vendedores en las sucursales. Yo viajo, casualmente, la semana pasada estuve en Rosario, la semana que viene voy a Comodoro Rivadavia, que la Patagonia es uno de los mejores mercados nuestros. El vínculo con la gente es fantástico. Yo muchas veces atiendo gente porque no nos olvidemos que el cliente es el rey. Y después está el vendedor, que es el que atiende al cliente. O sea, entonces nosotros tenemos que aprender de ellos, porque el cliente es el que marca la tendencia. Cuando un cliente te dice, mira, yo no puedo pagar una cuota de 700.000, entonces tenemos que pensar cómo hacer una cuota más barata. Claro. Si el cliente dice, quiero una casa chica, no, con una habitación, tenemos que ver qué formato de casas chicas y rápidas tenemos que hacer. Entonces, este es lo importante. Yo estoy muy en la línea con la gente, porque primero que me gusta, y después que personalmente siento muchísima satisfacción. Vos sabés lo que es hacer 7 casas por día y que poner que sean 2 B2B o 3 y 5 familias que tengan su casa y gente que pone su plata, que la tenía ahorrada o que los padres o los abuelos la ayudan. Es enorme la satisfacción, es enorme. Aparte, la gente, porque... mirá, un detalle que les voy a dar. Hoy hablamos de la financiación. No tenemos incobrabilidad. Tenemos algún retraso, pero no tenemos incobrabilidad. Eso es muy llamativo, realmente. Sí, pero mirá, y hemos pasado... Bueno, la inflación favoreció a la gente. La financiación es de ustedes, no es bancaria. No, es nuestra. Tenemos ahora 2 acuerdos con el Banco Hipotecario y con el Banco Ciudad, pero mayoritariamente la hacemos nosotros. Primero porque eso nos da una flexibilidad mayor, porque, por ejemplo, en la época de inflación, que era un problema financiar, había mucha inflación, y nosotros financiamos en pesos y fijas. Claro. O sea, cuando vos me decís, bueno, ¿cuánto vale la casa? Tanto de 30% anticipo, que es lo que nosotros pedimos como piso, y el 70% financiado, vas a tener 60 cuotas, o hasta 72 llegamos, de 600 pesos. Entonces, y 600.000, ¿no? Hasta el final, 600.000. Ya el interés obviamente lo agregamos al principio, pero el cliente sabe que va a pagar 600.000 hasta el final. Claro. Eso te logra generar una estabilidad que Por a veces supuesto. Es muy compleja. ¿Y cuál es el formato? Recién vos me comentabas, ¿cómo jugamos? Tenemos que cambiar alquiler por cuota.
alquiler por cuota. La gente tiene que pagar el alquiler y dejar de pagar el alquiler y pagar la cuota de la casa. Y por ejemplo, ¿cómo nos adaptamos al mercado? Mucha gente dice, che, pero pará, los primeros 2 meses mientras me mudo se me complica. Bueno, tenemos un plan donde si el cliente no puede, a 30, 60 o hasta 90 días, excepcionalmente, que empiece a pagar la primera cuota en 90 días para que en esos 60, 90 días se mude, porque si no, no puede pagar las dos cosas juntas. Claro, esa es una cuestión también comercial, ¿no? Porque queremos vender la casa. Es económica, pero también de empatía con el cliente. Sí, bueno, pero es adaptarnos. Por eso decía, el crédito, los planes, es adaptarse al cliente. Pero no es solamente porque, qué bueno que somos con el cliente, porque tenemos que vender, y tenemos que funcionar. La financiación en la época de inflación fue trágico, pero teníamos que traccionar, porque nosotros tenemos si nosotros dejáramos de financiar, perdemos el 50% del músculo. Y si perdés el músculo, ¿a qué me refiero? A que después no tenemos poder de negociación con los proveedores. Entonces, no es lo mismo comprar 10 camiones de madera que comprar uno. No es lo mismo sentarse con Eternit o con las empresas grandes a negociar un precio si le compramos 10 o 20 camiones que comprar uno. Entonces, lógico. Ese músculo es el que después nos da un bajo costo para ser competitivos con el mercado, ¿no? En el mercado. Gabriel es uno de los dueños de Viviendas Roca, es el gerente comercial, y yo me pregunto si sos el gerente comercial porque sabés aplicar estas estrategias de venta y también para la excusa de viajar. Porque recién decía, yo viajo a las distintas sucursales, sabemos que tenés como un perfil viajero, además, que es el pelado viajero, que mucha gente que está escuchando este podcast ya lo empieza a vincular a esa cuenta en YouTube para ir a ver los videos. Contame ese costado tuyo de los viajes, ¿cómo se vincula también de alguna manera con Viviendas Roca? Bueno, primero, me encanta la parte comercial de la empresa, porque te genera mucha creatividad, me apasiona la parte comercial. Sí, claramente no te quedas quieto, o sea, no sos una persona que pueda quedarse en un lugar hasta la cabeza pensando ideas. Me encanta, pero aparte me encanta hablar con la gente y con los vendedores, como hablábamos recién, porque se ocurre, vos decís, che, hace 30 y pico de años que trabajo en esto, y ayer mismo, hablando con 2 vendedores del call center, que nos juntamos y hablamos de los prospectos, cómo están viniendo, y ellos mismos tiraron 2 o 3 cosas que me parecieron fantásticas. Y gente que hace poco trabaja en la empresa, hace 2 años, y digo, qué bueno que no se me ocurrió, vamos a empezar a trabajar esta semana, estamos aplicando la inteligencia artificial a las consultas, porque hay mucha gente que consulta y después cuando le escribís no te contesta, entonces limpiar un poco eso, ser específico para apuntar a lo que necesita, etcétera, etcétera. Respecto a lo que es viajes, nosotros, Viviendas Roca, tiene muy fuerte presencia en el interior del país. Viviendas Roca creció con el interior del país. Diríamos, si bien nuestra planta está en Quilmes, la planta industrial, el 80 o más del 80% de las ventas y de nuestro trabajo está en el interior. Hoy el primer mercado es la Patagonia. Por muchos años fue Comodoro Rivadavia nuestro techo, digamos, o sea, nuestra sucursal con mayores ventas. Hoy es Neuquén, sin ninguna duda. Neuquén la está rompiendo, realmente es impresionante cómo estamos trabajando y cómo tenemos que ir. Ahí estoy viajando muy seguido. Entonces, al tener sucursales en el interior del país, obligatoriamente uno tiene que estar cerca, en la primera línea, digamos, claro, ¿no? Más allá de que a vos te guste viajar, hay que estar en esos lugares. Hay que estar. La semana pasada que estaba en Rosario, hablamos, hay un equipo de muchos años, digo 15 años, 18 años, que trabajan en la empresa, gente que ya nos conocemos, bueno, uno de los vendedores va a ser papá de vuelta, bueno, todas esas cosas que uno ya nos conocemos, pero también vi cosas que se estaban haciendo mal, digamos, faltaban unos mejores carteles, había cosas para corregir, charlamos sobre venta, hicimos reuniones con la gente de marketing, digamos, de empresas de diarios, de radios que venden publicidad, por ejemplo. El diario desapareció, ¿no? Ya sabemos, hoy hay que hacer publicidades por redes, pero las radios están volviendo, este tipo de canales, los streaming están rompiéndola, o sea, están creciendo, digamos. Entonces, bueno, todo estar en la primera línea es cuando vos escuchás a un vendedor y te dice, mirá, la gente que viene es por esto, o la gente no quiere venir a la sucursal. Nosotros tenemos, todas las sucursales, tenemos showroom. Entonces, y algo importante que hablamos de los empresarios, me corro un poco, ¿no? La pregunta, nosotros cuando vamos al interior nos vamos a instalar.
Lo primero que hacemos es comprar una esquina comercial, un terreno o una casa, y después la demolemos y hacemos el showroom. ¿Eso qué significa? Nosotros no estamos de paso. Nosotros vamos, yo tengo amigos financistas o economistas, me dicen, no, ¿cómo vas a invertir $300.000 o $200.000 en un terreno que no es rentable? Y es verdad, desde el número de la financiación. Pero para Viviendas Roca, para nosotros sí. Comprar un terreno es hacer nuestro showroom e instalarnos. Entonces, la gente local sabe que somos locales, que estamos ahí y no venimos a pasar, nos venimos a quedar. O sea, y también conoces, imagino, la idiosincrasia del lugar y las necesidades de la gente del lugar. No es lo mismo que te vayas a Neuquén, que estés en Buenos Aires o que estés en Jujuy. Totalmente. La idiosincrasia, la economía, por ejemplo, tenemos sucursales en Catamarca, entonces hay mucho empleo público, los sueldos son más económicos, entonces tenemos que hacer casas específicamente para ese target. En el sur, por ejemplo, ahora hay una problemática con las fábricas en Tierra del Fuego, pero hay oportunidades porque hay también despidos y esa gente con esas indemnizaciones quieren hacer algo, quieren invertir y la oportunidad es vender 2 o 3 casas juntas para que tengan para turismo. Porque Río Grande está con esa problemática, pero Ushuaia, que es la otra gran ciudad de Tierra del Fuego, tiene un problema con turismo, o sea, porque hay un turismo internacional caro. Claro. Entonces, cualquiera va por Booking o por cualquiera de estas aplicaciones, va a alquilar y alquila $100, $200 por noche en una casa común. Y la problemática que surge en esos lugares es que los maestros que dan clases en las clases, o el chico que trabaja en la estación de servicio, o que trabaja en una panadería, no puede pagar $100. Claro. Entonces necesita casas, digamos, para... Entonces siempre hay oportunidades. Ante un problema hay oportunidades. En Comodoro Rivadavia está pasando algo parecido. También tenemos sucursal en Caleta Olivia, que es el norte de Santa Cruz, que es Comodoro y Caleta Olivia, si bien son 2 provincias, Chubut y Santa Cruz, están muy vinculados en cuanto a su población, ¿no? Y hoy algunas empresas están yéndose para Neuquén, hay despidos en gente de más de 50 años, y ahí está pasando lo mismo. Hay un fenómeno de la gente que se despide, viene a comprarnos casas para invertir. Porque hay otras actividades, hay minería, hay turismo. Pero tienen un ingreso eventualmente. Tienen un ingreso, exactamente. Por ahí cobran $50 o $100.000 y lo invierten, porque dicen, bueno, ¿qué hago con esta plata? Claro. Entonces, por eso, siempre está la oportunidad para... ¿Te alojaste en alguna de esas casas en tus viajes? Sí. ¿El pelado viajero fue a una casa roca, una vivienda roca? Bueno, porque viajo al mundo, no. No, en nuestras fábricas sí. Por ejemplo, en Mendoza tenemos nuestras casas para donde nos vamos a alojarnos cuando hacemos los viajes. En Córdoba también, en Comodoro también. Tenemos nuestras propias casas. Sí. Así que bueno, y la vinculación... ¿Te gusta viajar? Me encanta viajar, sí, me encanta viajar. Sí, aparte es un cable a tierra. Es como que uno, en una actividad comercial o industrial como la que tenemos, uno deja mucha energía. Después de una reunión con vendedores o con la gente, uno transmite energía y cuando termina la reunión sentís que, como que es como haber corrido una carrera, como que estás cansado. Entonces necesitas... relajar. A mí me gustan los viajes y el campo. Son 2 cosas que a mí me hacen muy, muy bien. Y uno suelta y desconecta un poco, desenchufa del laburo, pero me imagino que en algún viaje habrás visto algún tipo de construcción, algo que decís, esto una foto me llevo. Por supuesto. Porque mira, el otro día estaba en Omán, justamente, en Omán hace pocas semanas. Y bueno, nosotros también ahora importamos casas chinas, trajimos las primeras casas chinas por las dudas, para estar preparado. O sea, nuestras casas hoy son muy competitivas, pero hay que prepararse porque somos comerciantes. Hoy el país está con una política de apertura, entonces yo no quisiera que mañana un barco chino venga con 6.000 casas, como pasó con los autos, y nosotros digamos, no podemos competir. Claro. De hecho, de haber estado cerrado muchos años, nos hizo estar un poco cómodos con el mercado local. Y bueno, hay que prepararse. Lo concreto es, trajimos las primeras casas chinas, las vamos a lanzar en la venta en 60 días. No es un producto que hoy por hoy nos interese tanto, no compite 100% con el producto nuestro, pero vamos a estar preparados por las dudas. En Omán, casualmente, estamos ahí en el interior de Omán y vimos muchas construcciones con casas chinas y vi unos modelos que me fascinaron. Yo ya los había visto, esos modelitos redondos que parecen como un viejo tranvía, así como un contenedor redondeado que tenía... una parte vidriada y como un porchecito, como una cosa preciosa. Y bueno, esa la vamos a traer también nosotros acá. Sí, siempre miro, obviamente, si
mirás mi teléfono, tengo miles de fotos sacadas de casas de madera o construcciones que puedo copiar, ideas para la empresa, ¿no? Pero el pelado viajero bloguea, es otra idea la que tiene para contarla a su público. Sí, a mí me encanta la historia y me encanta las experiencias de vida. En todos mis viajes busco salir del circuito turístico, o sea, no evito el circuito turístico tradicional y me encanta ir a los mercados, ir a ver comunidades, por ejemplo, comunidades indígenas. Estuve en una comunidad de Huilloc en Perú hace poquito. Bueno, recomiendo Bolivia y Perú. Bolivia sobre todo, que es un 10, o sea, conozco más de 70 países, pero realmente Bolivia es increíble, lo tenemos tan cerca nosotros y no lo conocemos. Y bueno, busco ese tipo de turismo, salir de los circuitos, conocer a la gente, conocer la cultura. Eso es lo que más me fascina y me vengo completamente lleno, con una energía, agradeciendo que tenemos un país maravilloso, pero también admirando cosas de otros países. Por ejemplo, estuve en India con mi hijo de 20, Matías, que me acompañó también. Estuvimos en la Antártida hace unos años, fuimos a India y realmente India nos maravilló. Lo friendly que es la gente, lo amistosa, viven con una sonrisa en la cara y lo trabajadora que son. O sea, no es que vos decís, viste, ¿ya hay mucha pobreza? No hay mucha pobreza, todo el mundo trabaja. Todo el mundo se mueve, trabaja, y de una manera tan alegre que a veces yo sentí en un momento, estábamos desayunando, y sentí una vergüenza de que nosotros los occidentales estamos siempre serios, que nos sentamos y estamos siempre serios, parece que estamos como negociando el día a día. Y ellos, y por ahí nosotros nos miramos y decís, che, ¿pero qué me mirás? ¿Qué tenés un problema conmigo? Y ellos al contrario, vos mirás a una persona que tiene un puestito en la vereda, con una mantita vendiendo 4 cositas, y te tira una sonrisa y te invita a comer una cosa que tiene 4. ¿Te trajiste el té chai? No, me mataste. ¿Cuál es el té chai? ¿Cómo no vas a traer a ver, ¿qué me mataste? Tenés que traerte el té chai. Con los 5 ingredientes fundamentales. ¿El té? Claro. Traje té, pero no traje el té chai. El chai, que ellos lo toman leche y azúcar. Lo tomé. Pero lo tomé varias veces. Tradicional. Sí, ¿cómo le dicen? Muy especial, que es el té especial, claro. Le ponen té, leche y jengibre. Claro, jengibre, canela, clavo de olor. Sí, hemos hecho un tour gastronómico por la calle en Nueva Delhi. No conozco, pero te sigo y entonces voy probando los sabores. Bueno, cada uno con lo que puede, chicos. Gabriel, un placer haberte recibido. Bárbaro, muchas gracias a ustedes. Nos vemos nosotros, Juan. Nos vemos en la próxima, en otro episodio de Experiencia que Construye. además me tenés que seguir viendo. Yo me quedo con vos. Bueno, perfecto.